Estos son mis conflictos de interés. Sin embargo, esta charla no es patrocinada y en ningún momento compromete la situación. Entonces, la idea es revisar las estrategias o la estrategia más adecuada para descontinuar denosumab. ¿Por qué razón? Porque en los últimos años, denosumab pues, es una terapia en la cual hemos aprendido, como decía Moni esta mañana, muy difícilmente porque no tiene un efecto delegado. Y al descontinuar la terapia, nuestros pacientes pueden presentar fractura de rebote tan pronto, inmediatamente la descontinuamos. O sea, después del día sexto, que debe aplicarse la medicación, al día séptimo en adelante, el riesgo de fractura es muy alto, puede ser del 7 al 11%. Y con la pandemia COVID-19, vimos que muchos de nuestros pacientes se nos refracturaron. Y también, pues, en muchos pacientes no hemos, en algún momento el paciente pregunta cuánto tiempo va a hacer esta terapia o la suspende o su entidad no se la entrega y el paciente se incrementa ostensiblemente el riesgo de fractura. Pero no solamente el riesgo de fractura se incrementa, también vemos que el paciente puede elevar la PTH, se incrementa la hipercalciuria, entre otros, y puede también dar una hipercalcemia de rebote. Y esto es preocupante. Entonces, en el mundo, en los últimos 3 años, hemos tenido varios artículos que han tratado de ilustrarnos de cómo podría ser la estrategia más eficiente para que nosotros podamos suspender denosumab y el paciente no se nos fracture. En este momento, la mayoría son reportes de caso, hay recomendaciones de expertos, pero traje 2 estudios en los cuales son prospectivos y realmente reúnen las dos características más importantes, están planeados para definir cuál es la mejor estrategia. El primero es este, que salió publicado en el 2021, en mayo del año pasado, donde tiene un efecto comparativo entre el uso de ácido zoledrónico a los 6 meses de la última aplicación de denosumab versus al mes 18 de seguimiento después de la descontinuación de denosumab. Entonces vamos a mirar. El objetivo es buscar cuál es la estrategia más importante, en qué momento podemos aplicar la infusión de ácido zoledrónico para mantener y compararla con una eficacia comparativa de 6 o 18 meses después de la última inyección de denosumab. Esto aquí se evaluó el paciente al primer año, a los 18 meses y a los 2 años de la última inyección de denosumab y se evaluó cuál es la densidad mineral ósea en columna lumbar y en cuello femoral, los marcadores de recambio óseo y también nos reportaron las fracturas y los eventos adversos. Y en esto el objetivo subsecuente es mirar las diferencias entre la columna lumbar, la densidad mineral ósea en cuello femoral, los marcadores de recambio óseo entre los dos grupos a los 12 y a los 24 meses después de la descontinuación, tanto los pacientes de los 6 meses del denosumab, que ese se clasificó como aplicación temprana de denosumab, y la tardía, que fue a los 18 meses respectivamente. Entonces, este grupo es muy interesante porque eran pacientes naïf posmenopáusicas con osteoporosis que iniciaron por primera vez denosumab y que se volvieron osteopénicas. O sea, después de haberle dado denosumab, cayeron de osteoporosis, mejoraron y se convirtieron en osteopénicas, que era lo que se esperaba. Y ellas fueron randomizadas a recibir una infusión de ácido zoledrónico al 6º mes, ya no era denosumab, sino ácido zoledrónico, o continuar otro año más con denosumab y después al mes 18 le aplicaron, después del segundo año, le aplicaron el bolo de denosumab, que es el tardío. O sea, continuaron una dosis más de denosumab en el siguiente grupo y luego a los 12 meses le aplicaron denosumab tardíamente ácido zoledrónico y se consideró el grupo tardío. Y compararon al final, a los 2 años, el comparativo de la aplicación, o sea, 12 meses para el primero, 18 meses para el segundo, de cuál fue el comportamiento de la densitometría, los marcadores de recambio óseo y las fracturas. Entonces, aquí vemos los pacientes, obviamente que el de ácido zoledrónico
tardío tiene 63, temprano 65, no hubo mayores diferencias, sin embargo, no es muy grande los grupos comparativos, la edad 48-47, el tiempo de descontinuación de denosumab 2.8, 2.4 en el tardío, la densitometría en la densidad mineral ósea en columna lumbar y en cuello femoral, estuvo en el tardío un poco más baja, en el temprano más alto, el T-score, menos 2,46, menos 1,86, el cuello femoral, eso en columna lumbar, el cuello femoral en 1,96, 1,50, y los marcadores de recambio óseo. Entonces recordamos que los pacientes inicialmente venían de osteoporosis, quedaron en osteopenia. A los 6 meses de suspensión del denosumab temprano le aplicaron ácido zoledrónico, como lo pueden ver ahí. En el tardío se le aplicó más tarde. Entonces vemos las diferencias en los grupos comparativos de T-score y en cuello femoral y en columna lumbar, cómo quedaron los dos tempranos. Ya pueden empezar a juzgar cómo quedaron los dos grupos en el temprano y en el tardío. Y los marcadores de recambio óseo, el P1NP, cómo está en el grupo tardío, está elevado, y el cetelopéitidos, que está también elevado en el grupo tardío. Aquí también podemos apreciar los mismos, el cuadro comparativo en esos dos grupos. Cetelopéitidos, donde prácticamente vemos lo mismo a la descontinuación de denosumab a los 6 versus 18 meses, teniendo en cuenta que solamente se aplicó una dosis adicional de denosumab, se esperó 12 meses para volver a aplicar el ácido zoledrónico. Vemos cómo quedaron acá en esto el ácido zoledrónico tardío, cómo se compara la densidad mineral ósea versus el ácido zoledrónico en el grupo temprano, en el comparativo de los dos, y lo mismo acá vemos en el cuello femoral y la columna lumbar. Aquí vemos cómo se comportan los marcadores de recambio óseo. Tan pronto yo aplico el ácido zoledrónico, a los 6 meses inmediatamente cae el P1NP, la formación, y el cetelopéitidos también cae inmediatamente y luego empieza nuevamente a elevarse, pero no cae a los niveles previamente que tenía suprimidos el denosumab. Entonces, no se presentaron fracturas clínicas en este grupo. Este es un grupo muy pequeño, entonces en ninguno, tanto ni clínicas como radiológicas. Acá no tuvimos esto tanto en temprano como en el tardío. Como previamente se reportó, un paciente en el grupo de ácido zoledrónico temprano tuvo una fractura sostenida muy tempranamente, que ellos no lo atribuyen a la suspensión, sino simplemente o un empeoramiento de una deformidad persistente a los 12 meses en el ácido, después del ácido zoledrónico a los 18 meses. O sea, prácticamente no hubo diferencias en fractura y no hubieron eventos adversos serios, solamente el 60% de los que le aplicó ácido zoledrónico tardío y el 66% en ácido zoledrónico temprano, pues desarrollaron reacción de fase aguda con la aplicación de ácido zoledrónico. Entonces, para recordar, en el grupo de ácido zoledrónico tardío, pues tenemos mucho más eventos, mucho más deterioro del recambio óseo. Sin embargo, al final, la densidad mineral ósea en los dos es igual. Las fracturas en este grupo fueron parecidas. En la siguiente, este es el siguiente estudio. Este es un estudio ya muy bien diseñado, perdóname, que me equivoqué acá. Este es un estudio aleatorizado, muy diseñado en tratamiento con ácido zoledrónico subsecuente después de haber tenido denosumab. Entonces, este grupo es totalmente diferente al anterior. El anterior era un grupo naïf de mujeres que nunca habían recibido tratamiento para osteoporosis diferente al denosumab, o sea, era primer terapia denosumab, luego se pasa a ácido zoledrónico, uno a los 6 meses y otro tardíamente 18 meses, pero teniendo en cuenta que la diferencia fueron 12 meses. Y el resultado fue un rápido alteración del recambio óseo, pero después al final prácticamente estaban los dos iguales y los dos presentaron fracturas que realmente no se asociaron prácticamente al estudio, sino que simplemente eran fracturas preestablecidas que se deterioraron un poco más. Este es un estudio europeo del norte de Europa,
donde es un sistema de salud donde tiene un tratamiento muy definido. La primera línea de tratamiento es bifosfonato. Entonces vamos a ver que todos los pacientes, el 90% de esta población ha sido tratada con bifosfonato y la primera línea de tratamiento es alendronato. 70% de estos pacientes, o sea, ya no eran naïf, era denosumab, solamente se utiliza en segunda o tercera línea, no en primera línea. Entonces, el objetivo de este era investigar si el tratamiento con ácido zoledrónico puede prevenir, o sea, mitigar el incremento de los marcadores de recambio óseo y prevenir la pérdida de masa ósea en pacientes ya previamente tratados con denosumab, y si el efecto del ácido zoledrónico es dependiente del tiempo de la administración después de la última inyección de denosumab. Y como puntos secundarios, el cambio en la densidad mineral ósea en columna lumbar después de los 6 meses de ácido zoledrónico y la proporción de pacientes que fracasaron en mantener la densidad mineral ósea. El siguiente punto secundario fue el cambio en los marcadores de recambio óseo, la densitometría, la densidad mineral ósea, el TBS, desde los 6 meses a los 12 meses con ácido zoledrónico, la morfometría vertebral y al año de la infusión de ácido zoledrónico. Ese es un estudio abierto de todo el país, donde finalmente lograron recolectar 61 pacientes en este hospital, y la aleatorización se hizo 1-1-1 en 3 grupos. A los 6 meses, el primer grupo recibió ácido zoledrónico a los 6 meses de denosumab y una nueva dosis después de denosumab, 6 meses recibió ácido zoledrónico, y después de esto, a necesidad, ya le digo cómo, el siguiente grupo se difirió el denosumab entre 7 a 9 meses, dependiendo de los marcadores de recambio óseo y unas condiciones, y el tercer grupo solamente se puso denosumab en el momento en que cumpliera algunas condiciones, y que ya vamos a mirar. Los criterios de inclusión eran mujeres posmenopáusicas, que llevaran mínimo 2 años con denosumab, y hombres mayores de 50 años que llevaran también mínimo 2 años de tratamiento con denosumab. Los criterios de exclusión fueron pacientes que tuvieran ya fracturas con baja energía en caderas o dentro de los 12 meses, o que siguieran en osteoporosis. Entonces acá volvemos, son pacientes que tengan osteopenia y no tengan alto riesgo de fractura, a los que se piensa suspender denosumab, y que no estuvieran bajo tratamiento de glucocorticoides, tuvieran enfermedad metabólica, terapia de reemplazo hormonal, cáncer o alteración de la función renal. Entonces, acá tenemos el primer grupo, el que está en el centro. Es un paciente que se le pone denosumab, termina a los 2 años o más o menos los siguientes, más de 2 años, y se inicia al 6º mes, no se le pone denosumab, sino se le inicia ácido zoledrónico 5 miligramos y se le monitoriza cetelopéptidos, y luego sí los cetelopéptidos, y se le hace densitometría a los 6 y 12 meses. En el grupo superior son pacientes que se les administra denosumab en el momento en que cumpla los siguientes criterios: que el cetelopéptido esté mayor de 1,26 o 126 picogramos, que la densitometría empiece a caer más de del 5% en columna lumbar o en cadera, que registre una nueva fractura vertebral de fragilidad en cadera, vertebral o de cadera, y que no supere más de 6 meses, o sea, prácticamente supere el año. Se le hace densitometría al 3er y al 6º mes. En el grupo de abajo, que es el grupo 9, se le pone denosumab dentro del 7º al 9º mes si cumple las siguientes condiciones: el cetelopéptido mayor de 126, una fractura de baja energía, o que ya complete el 9º mes. ¿Qué se encuentra? Entonces aquí vemos que cómo se evalúan a los 6 meses, 12 meses, 9 meses, 15 meses, y prácticamente se hace un seguimiento a 2 años. ¿Qué se encontró? La mayoría de pacientes son mujeres, el 90%, 10% son hombres, el 50% ya habían tenido fracturas previas, el promedio de uso de denosumab estaba entre 4 a 5 años, y el 70% había recibido alendronato, el 20% había recibido otro bifosfonato oral, y un 10% definitivamente se consideró que era una osteoporosis que ameritaba iniciar con denosumab. ¿Qué se encontró? Entonces, vemos en el primer grupo que se le aplicó ácido zoledrónico al 6º mes, y luego se requirió, de acuerdo a consideraciones, aplicar otro ácido zoledrónico. Entonces, vemos que el deterioro de los marcadores de recambio óseo se hizo más tarde, pero hay deterioro. En el siguiente grupo
que es el grupo el que se le difirió a 9 meses. Obviamente el deterioro de la masa ósea se hizo más tardío, pero igual rápidamente se deterioró la masa ósea. Y en el tercer grupo que se aplicó a necesidad, dependiendo del cetelopéctidos y de la presencia de fracturas o que cumplieron algunas características, también hubo un rápido deterioro de la masa ósea. O sea que con aplicación de ácido solendrónico, tan pronto termine o se requiere la siguiente dosis de denosumab, lo que ganamos es una tardío deterioro de la masa ósea, más si bien se sigue deteriorando la masa ósea, pues se hace más tardío. Aquí vemos el comportamiento de la densidad mineral ósea en los diferentes grupos, donde vemos nuevamente que en el grupo que se le aplicó inmediatamente temprano el ácido solendrónico, pues tiene un menos deterioro de la masa ósea comparativamente a los demás grupos. El 50% de los pacientes requirieron más dosis de ácido solendrónico porque empezaron a cumplir los criterios de que se elevaba el cetelopéctidos o que presentaron una fractura. El grupo del sexto mes, el 50% requirió más dosis acordadas del ácido solendrónico cumpliendo los criterios. 6 pacientes se cambiaron de ácido solendrónico a denosumab porque dijeron no tolero más este deterioro de la masa ósea, por favor vuelve y póngame el denosumab. Y un paciente pues no le pusieron 5 miligramos, sino cada 4 miligramos cada 6 meses. En el grupo que inmediatamente se le puso el sexto mes, al sexto mes el ácido solendrónico fue el único que no registró fracturas. Entonces aquí vemos también los marcadores de recambio óseo, como con los demás inmediatamente el grupo rojo que se le pone inmediatamente el ácido solendrónico, se retrasa más tarde y vuelve y se alcanza. Y fracturas que se encontraron. 4 fracturas, 4 pacientes tuvieron fracturas, se presentaron en el grupo de aplicación de ácido solendrónico al 9º mes o en forma libre. Y los demás, pues el 70%, como era de esperar, tuvieron eventos adversos con la aplicación del ácido solendrónico. Entonces, la suspensión de denosumab después de un largo tratamiento con una única dosis de ácido solendrónico a los dados los 6 o 9 meses después de la última inyección de denosumab, mitiga el recambio óseo, pero no es suficiente para completar o para prevenir la pérdida de masa ósea. Independiente de la estrategia de tratamiento que nosotros usamos, se va a presentar pérdida de masa ósea después de la descontinuación del denosumab. Entonces, ellos que al final, ¿qué se concluye? Que si vamos a suspender denosumab, debemos repletar muy bien el paciente de calcio y vitamina D, que una única dosis de ácido solendrónico no es suficiente para prevenir el curso de deterioro de la masa ósea con la suspensión del denosumab, que si nosotros administramos ácido solendrónico, inmediatamente toca al sexto mes después de la última dosis de denosumab, es la dosis que mejor mantiene la masa ósea y evita fracturas múltiples, como se vio que en los retrasar los otros puede incrementar el riesgo de fractura, y se plantea que una dosis adicional de ácido solendrónico se puede utilizar monitorizando el cetelopéctidos o haciendo densitometría en los siguientes 3 a 6 meses. O sea que en total podríamos estar redireccionando la suspensión de denosumab, monitorizando con una densitometría una pérdida del 5% o un cetelopéctidos más elevado de 1.26 o 126 picogramos. En ese momento después requeriría una segunda dosis de denosumab. Entonces, importante, no debemos pensar en la suspensión de denosumab en pacientes con alto riesgo de fractura, no podemos pensarlo, solamente en paciente osteopénico. Si hay un evento adverso como una osteonecrosis de mandíbula o fractura atípica asociada a esto o una fractura del oído, usar un bifosfonato no es una buena estrategia de descontinuación y es necesario realmente dejarlo en un grupo multidisciplinario para mirar cuál es el mejor abordaje en la suspensión del denosumab. Muchas gracias.